Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Bueno, señores, el gobierno, tras una reunión que duró aproximadamente hora y algo en el Palacio Nacional, hora y 15 minutos más o menos, el presidente anunció que a partir de hoy se comenzaría a implementar varias medidas para combatir el brote de dengue que azota al país. El comunicado fue leído por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, explicando que las autoridades van a facilitar el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue. Además, se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia para brindar tratamiento oportuno a los afectados por la enfermedad, al tiempo que garantizarán que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados. Pero antes, el Ministerio de Salud Pública dio una rueda de prensa donde lo primero que llama la atención es que pedían no politizar el tema del dengue. No me diga. Que se está haciendo una instrumentalización política del tema. Y dieron cifras de que, bueno, de que la cosa está bien y hasta casi responsabilizando a la misma ciudadanía porque solo un 24% de los casos como que se estaban agravando, como que llegaban a las salas de los hospitales, como que la gente no estaba acudiendo, no estaban llevando a los niños o no estaban acudiendo por el tema de por lo menos de presunto dengue. Y la verdad es que cuando hablamos en el bloque anterior, esto demuestra que hay una negación de aceptar tus fallas. ¿Bien? El Ministerio de Salud Pública no ha estado llevando como se debe este caso del dengue. Lo dijimos ayer. No hay campaña de comunicación efectiva respecto al tema. Lo que se conoce más bien son campañas de productos de empresas, o sea, de empresas, de un cloro por ahí, que se escucha mucho más que lo que ha hecho el gobierno. Abarrotadas están las emergencias, señores, de los hospitales, pero también de las clínicas. También están full los pediatras. Tanto así que la Sociedad de Pediatría ayer manifestó su preocupación ante esta ola de dengue. O sea, no ha pasado el pico, no es cierto. Estamos ante un gran problema. Y la verdad es que nos demuestra nuevamente este ministro de Salud Pública su incapacidad. Ese señor no está apto para manejar ese ministerio. Cada vez que surge un problema, quieren esconder la basura debajo de la alfombra. Cuando alguien en el ministerio quiere dar una cifra, quiere decir algo, comunicar la verdad, lo silencian. Como pasó con Ronald Skews, que estaba un epidemiólogo, un científico, no sé si está en el ministerio todavía, sí, pero cuando daba cifras reales acerca del COVID, porque recuerden que el COVID se manejó para mí en todas partes del mundo con subregistros y muchas veces con altos números cuando convenía políticamente. Cuando él daba las cifras de verdad que no le convenían al gobierno que ya estaba en el poder, no le convenían las cifras altas de afectados de COVID, lo mandaron a callar. Pero a los Fokker lo callaron. Y pusieron ahí a alguien que lógicamente es un amanuense de lo que determine el ministro de Salud Pública, de lo que determine el gobierno, o que le determine quien sea que esté por encima de él. Primero mostrando poca personalidad y luego poca profesionalidad. Esa es la verdad. El Ministerio de Salud Pública en materia de gestión, en materia de aplicación de políticas, se ha quemado. Y esto es una demostración más. Pero la vaina no para ahí. Dijeron
No, lo dijo el ministro, porque no es que dijeron, lo dice el mismo ministro, que el niño que falleció, después de 3 pruebas, se demostró que no fue por dengue que falleció. Pero el padre del niño dice, no, es que el acta de defunción lo dice. Está pública, el acta de está defunción pública, el acta de defunción lo dice, fue dengue. Coño, men. ¿Qué gana usted con mentir y deshacerse de esas cosas? ¿Por qué? Por eso estaba el tema también de los niños, de los neonatos en el cementerio. Todos, coños, buscan deshacerse de esos temas. Lo tratan como estadística, los tratan como números a los pacientes en el sistema de salud del Estado. Los tratan así. Coño, ya está bueno, men. Ya está bueno. Y nadie hace nada. ¿Quién va a cancelar a este hombre? ¿Quién lo va a destituir a este hombre? ¿Qué tiene que pasar para que la salud pública tome un curso decente? Pero que me diga alguien qué es lo que va a pasar. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos niños más tienen que morir? ¿Cuántos adultos más tienen que morir en los hospitales? No, ya, yo creo que ya está bueno, men. Ya está bueno. Y óyame, los sistemas de comunicación que tiene el gobierno, los sistemas de eso mismo, redacción, la comunicación, la nula comunicación asertiva que tienen con los medios y con la gente sobre todo, es una muestra de fracaso. Es totalmente reactiva. No previenen, no avisan nada, no se adelantan a nada. Siempre reactiva y siempre negando la cosa. ¿Cómo un comunicador, alguien que se respete, que tenga 2 dedos de frente, les cree una cifra positiva, sin debatirla, sin confrontarla? Ustedes no tienen confianza, uno está sesgado ante todo lo que ustedes dicen y se lo han ganado. No hay confianza con ustedes. No hay confianza. Y lo que lo dicen y lo que dicen como papagayo, lo que cantan sus cifras como papagayo, revisen lo que son sospechosos. Mira, pareciera ser una modalidad, una costumbre de las autoridades de este gobierno hacer ese tipo de acción que tú criticas, Edwin, donde se busca ocultar cuál es la realidad sobre un tema en específico porque la solución puede ser compleja. ¿Y qué está pasando con eso? Que aquí no estamos hablando de ocultar cifras, aquí no estamos hablando de manipular cifras. Para este gobierno y las autoridades son cifras, pero esas cifras representan vidas humanas. Esas cifras representan salud y bienestar para los ciudadanos dominicanos. Y a mí me preocupa bastante escuchar el discurso de quien dirige las políticas públicas en materia de salud, donde prácticamente sale a decir que es un logro que están disminuyendo los casos de COVID, de dengue, que la curva ahora mismo está descendiendo, cuando, como tú dices, Edwin, hoy es que se toman las acciones pertinentes y reales para contrarrestar ese tema. O sea, mira la incoherencia, a qué nivel ha llegado. O sea, ellos te están diciendo, nosotros estamos resolviendo ese tema, hay menos casos de dengue históricamente. Pues permítame decir que históricamente hemos registrado, en comparación con el año pasado, en un aumento en más de un 85% de los casos. Y usted dirá, bueno, ¿cómo controlamos eso? Eso siempre pasa en esta temporada. En este mismo programa hemos dicho que para eso es que funciona la prevención. Y yo estoy cansado de ver anuncios del presidente, que hoy es candidato a la reelección, hablando sobre por qué debe de reelegirse. Pero he visto muy pocos, y cuidado sin ninguno, refiriéndose a una campaña en contra del dengue. Entonces, de verdad que yo lamento mucho esta hipocresía. Y tú dices algo, Edwin, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién es que va
a tomar acción. Pero si quien dirige las políticas públicas del país, el presidente Luis Abinader, en su acostumbrada intervención a la que ha bautizado como LA semanal, ¿verdad?, dijo que las autoridades no se informan casi todos los miércoles, cosa que no es así. Eso empezaron ahora, fue. Que nos informa sobre los casos de dengue y que ya se han tomado acciones que han permitido que bajen los casos, los índices de casos de dengue. Pero hoy es que se arma la comisión de trabajo. Claro. Entonces, de esa manera es que el país hoy está siendo dirigido. No esperes ningún cambio. El cambio simplemente fue de discurso. Porque tú haciendo lo mismo no vas a poder obtener un cambio. No vas a poder obtener un cambio. Entonces, las consecuencias de esas acciones son los dominicanos que la pagan. Y sería muy lamentable que nos hiciéramos los indiferentes porque no nos ha ocurrido un caso a nosotros. Yo conozco casos cercanos y que hoy están padeciendo de salud y preocupados por esa situación. Hoy son esos. Mañana puede ser cualquiera que no esté escuchando. Así es. Y de hecho, a mí me da mucha pena porque tengo que coincidir con mucha gente que dice que el presidente no se hubiese enterado si no fuese por las redes sociales que había un problema de dengue. Increíble, pero es así. Porque los hospitales no estaban preparados para eso. No había una campaña en contra del dengue. No se prepararon antes de la temporada que todo el mundo sabe que llegue el dengue. Y al final el presidente dice ahora, no, esto... Y empieza a dar unas cifras. Y me llama muchísimo la atención cómo dividieron por años las cifras. O sea, él habló de las cifras del gobierno de Leonel, las cifras del gobierno de Danilo, literal. Pero está comparando las cifras de 8 años con las cifras de 2 años. Y si tú ves esas cifras, si tú te das cuenta, por ejemplo, déjame yo buscarlo aquí, porque esto es importante, que las cifras se establecen, anda pa'l caray, ahora se me fue la publicación. Lo busco de una vez. Diario Libre la publicó. Diario Libre fue que la publicó. Sí. Bueno, en esa publicación, que búscala por favor, sí, establece claramente cuáles son las cifras, según ellos, del dengue en República Dominicana. Y te dice que en una cantidad de años es X, la cifra fue... Tendría que buscar los números para hacerles el cálculo, pero en fin, eso no es politizar la situación del dengue. Es politizarla. Es politizarla. Claro que es politizarlo. Porque al fin y al cabo, eso es precisamente lo que ellos están pidiendo que no se haga. Entonces, si tú vas a politizarlo de esa forma, obligatoriamente tienes que permitir que aquí está la cifra. Por ejemplo, periodos 2005-2012. 2005-2012, 55,000 casos. Del 2005 al 2012, ¿cuántos años hay? O sea, son 7 años. 7 años. 7 años. De 2013 a 2020 son 77,000. Estamos hablando de 7 años. Del 2021 al 2023, o sea, 2 años, 26,000 casos. Ya tú sabes. Entonces, si 26,000 casos en 2 años, vamos a suponer que cada 2 años son 26. Entonces, en 4 años va a tener 52,000. En 8 años, en 7 años, 52 va a superar al más alto de estos números. No, y si tú le dices eso a un ministro o a un funcionario, ay, es que nosotros estábamos desbordados por el COVID, bla, 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 bla. Pero tú entiendes Claro. lo que es la publicación de un número sin haber pensado esa publicación. Porque si tú me estás diciendo que en 2 años tú tienes la misma cantidad de dengue que en un año tuvo las otras administraciones que tú mismo estás comparando, entonces tú estás casi llegando al doble. Está fallando. Está fallando. O sea, 55,000 en 7 años y en 2 años ya tú tienes 26,000. Y si tú haces la comparación con el año anterior, un aumento de más de un 80% de los casos. Aunque
vamos a tomar algo en cuenta ahí. Este año es peculiar, El año por eso. pasado y el año antepasado, cuando hubo temporada de dengue, la gente ni siquiera estaba en dengue. Sí. Y cuando iban a... Yo no puedo decir que es exactamente así, pero todo el que se enfermaba en ese tiempo era COVID que tenía. Exactamente. Era COVID O influenza. o influenza. A nadie le decían que tú tienes dengue. De hecho, yo recuerdo en medio de la pandemia que decían, ahí viene el dengue. Yo no oí de nada de dengue porque todo el mundo estaba en pandemia. Pusieron la publicidad vieja del dengue para precaución por el tema de la lluvia, pero nadie le hizo te caso. lo digo, no por establecer que está mal la cifra, sino porque muy probablemente en el fervor de medir el COVID no se midió Sí. el dengue como realmente debía medirse en esos años. Pero simplemente vamos a ver los casos en los 2 años que tienen. En los 2 años que tienen. Y en los 2 años que tienen están superando por mucho a las 2 gestiones que ellos están comparando. Por mucho. Sí. Porque están ahí los casos. Entonces, ¿a quién Independientemente diablo se de le ocurrió? cómo fue, ahí están. ¿A quién DH se le ocurrió publicar esos números? No sé, pero antes de nosotros entrar al aire, le comentaba a ustedes que no sé quién es que está deteniendo las informaciones en la puerta del despacho del presidente de la República. Son informaciones que no pueden pasar desapercibidas. Y mira la pregunta que tú hiciste, lo que tú mencionabas, José. No es posible que el presidente se haya enterado de la situación si no fuese por las redes sociales. Totalmente cierto. Por las medidas desesperadas que tomaron. Y el encargado de comunicación del gobierno tiene que hacer un planteamiento de comunicación gubernamental. Y cuando se trata de una comunicación gubernamental, es transversal a todos los ministerios. Entonces, que todos conozcan las informaciones que se están mostrando, las informaciones que hay, y que eso se pase una comunicación al presidente de la República. No es posible que se lleguen a ese caso. Con respecto a lo que tú mencionabas, lo del niño, que se puede dar, y no quiero creer que es un engaño ni tanto del ministro, ni tampoco del padre, y que podamos decir si fue por dengue, fue por dengue. Pero recuerdo de un caso de una persona que se cayó de un librero, se partió la cabeza y la parte en el acta de defunción decía que murió por COVID. En estos momentos la gente está en dengue. No tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas de que todas las enfermedades que lleguen a las clínicas y a los hospitales le pongan dengue cuando es una fiebre. Y así como en el día de ayer yo les explicaba Es una a ustedes. debilidad entonces institucional. Y sí, y ha sido de todo tipo de gestiones. Pero no tiene que ser institucional. No importa Entonces, que sea en de el día todo de tipo ayer, de gestiones. En el día de ayer comentaba que Oye, ¿qué justificación una es pediatra infectóloga me mencionó que todas las... Hasta todo le dio, ¿tú ves? Es que, Claro. es que está Está fuerte. fuerte, tiene que beber agua. La para alergia, eso. la alergia de Dale agua. la alergia de las habladurías de los demás me pegan. Entonces, Habladuría. les estaba diciendo a ustedes Oye, que si de no los es hablador. hospitales y las clínicas, todos los pacientes que llegan, adultos y niños, están a nivel parejo. Porque los adultos, con el temor de las fiebres y demás, porque todavía se entiende que hay un dengue hemorrágico, y ya eso, la Organización Mundial de la Salud lo definió, que no hay un dengue hemorrágico, sino un dengue agresivo, porque ya hay formas de cómo controlar la enfermedad. Los adultos se están quedando en los hospitales y en las clínicas con el temor de que le pueda suceder algo, porque el protocolo es el siguiente. Llega un paciente adulto con síntomas de dengue y dio positivo a dengue luego de las pruebas que se le hizo. Bueno, se le envía a su casa al ser un adulto para que pueda llevar el control desde su casa, para tener habitaciones hábiles para los que estén más graves y para los niños. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos, de la gran cantidad de personas que hay. Otra situación que se ha estado presentando, que en el día de ayer tuve que intervenir en una de esas situaciones, y es que las personas están reenviando informaciones de lugares donde no están sucediendo los hechos, y también hay personas que están asistiendo a hospitales que no tienen espacio para ese tipo de atenciones. Un ejemplo es, si a ti te pasa algún evento traumatológico, el hospital cardiológico no te puede recibir durante mucho tiempo porque necesita una habilitación para problemas cardíacos, que es la especialidad de ese hospital. Está sucediendo eso con el Ney Arias Lora, que es un traumatológico, y las personas le dan la asistencia en la emergencia,
pero no pueden tenerlos en el hospital, porque la especialidad es la traumatología. Y ahí es que ha estado el embrollo en el tema de los hospitales. Pero sí, es una evidente falla de comunicación que tiene el Ministerio de Salud Pública. Pero de gestión, Nathaniel de Dios, porque no es solamente comunicación, es gestión. Pero ¿por qué DH yo lo dejo hablar a ustedes, que ustedes se desborden y cada vez que yo voy a terminar una situación, un comentario, ustedes tienen que de una vez en el ataque, porque lo de ustedes es odio por odio. Lo de ustedes por odio. Y lo tuyo defensa por defensa. Defensa por defensa. Vamos a ver. Aclaración por aclaración. Aclaración por aclaración no, porque cuando a ti te toca una llamada, más o menos, el hospital no puede recibir eso. Sí. Y es una situación que tiene que cambiarse en términos de comunicación. Perdón. En un término de comunicación. No lo estoy tamizando. En un término de comunicación. Si das una información errada, puedes provocar una catástrofe. Ustedes lo están diciendo, ¿sí o no? Simple y llanamente respondan eso. Entonces, si lo que estamos desinformando lo que tú estás diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Bueno. ¿De dónde? Oye lo que te estoy diciendo. ¿De quién es la responsabilidad? Si se da una información errada. Está bien, ¿de quién es la responsabilidad? Respondan la pregunta. Sí. Si se da una información errada, ¿puede crear una catástrofe, sí o no? Sí, claro, pero tú estás aclarando algo que nosotros dijimos, Nathaniel de Dios. Y algo que nosotros dijimos. No, pero yo te estoy respondiendo. No estás respondiendo. Pero tú no estás escuchándome. Respuesta directa, sí o no. Pero yo no te puedo decir sí o no. Respuesta directa no. ¿Sabes por qué no te puedo decir sí o no? Yo no te puedo decir sí o no. Yo te puedo decir sí o no. Oye, Nathaniel de Dios, tú acabaste de decir. Te estoy explicando que una información errada de un medio de comunicación. Acabaste de decir, Nathaniel. Permiso. Pero es que tú acabaste de decir aquí. Permiso. Deja que porque yo tengo que terminar. Tiene que ayudar. Yo estoy diciendo a ustedes, ayude. una comunicación errada puede causar una catástrofe. Y con una llamada diciéndote a ti, están dando la información errada, se verifica que está errada, hay que corregirla. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero ponga en contexto. Tú dices que las autoridades le están dando información errada al presidente Luis Abinader. Información, yo estoy hablando. Pero dime, respóndeme esa pregunta. Estoy hablando de que hay informaciones que están siendo erradas por los medios de comunicación. ¿Pero quién? Es lo que estoy diciendo, los medios de comunicación. O sea, la culpa es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están recibiendo bastante información y cuando se da una información errada puede crear una catástrofe. Hice el ejemplo mencionando de un hospital que se estaba rotando y las personas están diciendo que no lo quieren atender. Fue lo que acabé de decir. Okay. Ahora ustedes pueden decir, ahora hablen ustedes. El problema ha sido de gestión del gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Salud Pública. Lo dije previo a la información que acabo de dar. Si ustedes están asumiendo que yo estoy exculpando al Ministerio de Salud Pública, ustedes están poniendo palabras en mi boca que no lo estoy haciendo. Tú estás culpando al que dirige la política pública, no al Ministerio de Salud Pública. Pero Nathaniel de Dios está diciendo que Luis Abinader es una víctima porque no le están dando la información que eso es lo que tú estás diciendo. Él está como el personaje de Memento de la película, que cada 3 minutos se le olvidan las cosas. Sí. Porque José Martínez Brito te acabó de leer una información estúpida y unas comparaciones estúpidas, politizando el tema desde el gobierno, que le dan un tiro en el pie. Y los medios de comunicación, ¿qué tienen que hacer? Publicarlo y sacarle filo a eso. Y sacarle filo a eso, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación. Daniel Rivera, ¿qué dijo ayer? Daniel Rivera dijo, oye, no, el muchacho no murió de dengue. Se le hicieron 3 pruebas. Él lo dijo. Lo dijo públicamente. Y dijo que no murió de dengue. Sí. Porque tenga por lo menos un poquito, ¿verdad? La empatía. Decir, bueno, miren, hicimos 3 pruebas y nos dio negativo, pero vamos a seguir investigando. Para que te haga un poquito, para que te haga, pero para que te haga un poquito, para que haga un poquito empático con esas pérdidas. Entonces, el tema es, Nathaniel, que está bien, yo no sé tus intenciones, pero cuando tú dices, yo sé de tus intenciones más bien, pero cuando tú dices, bueno, pero es que los hospitales, la que sé yo qué, tú le estás dando como, estamos chanceando la mala gestión, obviamente, que ha hecho Salud Pública de este tema. Mira, y es tan mal que es ayer, como decía Michael, que se reúne el presidente de emergencia por presión mediática. Y es por los medios. No es por otra cosa. Claro. Es por presión mediática. Y mire si es por presión mediática que las 2 acciones ayer, la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública
y la reunión de emergencia del presidente Luis Abinader fue por presión mediática, porque todos los medios estamos hablando de ese tema, porque que llegan denuncias de todas partes, señores. Edwin. Las emergencias de los hospitales están abarrotadas de estos casos, pero ayer, repito, habló la Sociedad Dominicana de Pediatría. Sí. Mi prima, tengo una prima, digamos, de cariño, porque está casada con un primo mío, un primo hermano. Está desbordada con los casos de dengue. Ella no descansa, ella tenía que ir para un congreso para Estados Unidos la semana que viene y tuvo que mover el asunto, no va a poder ir. Ustedes están editando mis palabras en el aire, pero ok, tengo que aceptarlo porque al final del recorrido van a tener que escucharnos ahorita en nuestro podcast, pero lo están editando en el aire porque yo estoy diciendo que es un problema de gestión. Mira. Estoy diciendo que hay desinformación por igual y eso ha causado el gran pánico que está sucediendo en la sociedad dominicana. Fue lo que dije. Ahora, de lo del absurdo de todo lo otro, eso estamos totalmente de acuerdo. Mira, Nathaniel, de manera muy básica, 101, está bien. La creación de ese gabinete de trabajo el día de hoy y la línea de acción que dejaron determinada que van a hacer es una evidencia clara de que antes de hoy no habían hecho nada. Entonces, ¿qué resultados van a mostrar si no habían hecho nada? Entonces, por más que se quiera justificar, no habían hecho nada. Y a partir de hoy, con esas acciones y con una línea de acciones que ellos dejaron establecida claramente, es que vamos a ver resultados. Pero qué ironía que lo vamos a ver ya casi cuando se va la temporada del mosquito del dengue. Infiltrados. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.